Buenos días a todos. Hoy tenemos una nueva sesión de Office Hours en español y, bueno, como siempre, algunas recomendaciones para este Office Hours. Recuerden hacer todas sus preguntas en la sección de Q&A. Cada mes vamos a tener una nueva sesión, un tema distinto. Recuerden que todas las sesiones se van a grabar y luego ustedes pueden verlas nuevamente. Para que estén atentos a todos los eventos que se realizan, los invito a que se suscriban a la página de Axstom. Aquí les estoy dejando la URL donde pueden registrarse y adicionalmente pueden registrar sus preguntas y comentarios. Hoy nos está acompañando Rodolfo Rodríguez, quien nos mostrará cómo podemos cargar datos desde cualquier ambiente, incluyendo web services, usando el nuevo API, Apex Data Parser. Rodolfo es arquitecto de software y es consultor en Viscosity North America. Ha trabajado en el área de base de datos y aplicaciones durante más de 25 años. Ha sido panelista en eventos como Casecode y ha promovido el uso de Apex desde la versión 3.2. Bienvenido, Rodolfo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de Apex en español, Office Hours. Gracias, Mónica, por tenerme aquí hoy con ustedes y por organizar toda esta sesión y este webinar. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas de mis aventuras personales y experiencias relacionadas con todo este tema de carga de datos en Oracle, en la base de datos Oracle. Me enfocaré en algunas de las excelentes características de Apex que pueden ayudarnos en este tipo de tareas. Así que la agenda para hoy estaremos hablando haremos un breve repaso por algunos métodos para lo que es el tema de carga de datos. Luego les mostraré la funcionalidad que viene ya de fábrica con Apex, que es el SQL Workshop y el Data Loader Wizard, que son dos características que están allí para nosotros. Por supuesto, les mostraré también algunas demos en vivo referente a esto. Luego entraremos en lo que es el Apex Data Parser como tal, la función que este grandioso utilitario que nos provee Apex. Y bueno, igualmente les mostraré algunos demos al respecto. Acerca de mí, más de 25 años utilizando tecnologías Oracle, más de 11 años usando, aprendiendo todavía y enseñando también Apex. He sido un promotor de esta herramienta desde que la conocí. Fui cofundador de Tiaca, una empresa en Venezuela, que fuimos pioneros con Apex en Venezuela por allí por el 2008. Y actualmente, bueno, soy parte del equipo de Apex en Viscosity Norteamérica. Referente a Viscosity, somos un equipo de expertos especializados en Oracle Database, en Oracle Cloud, en Oracle Apex y también cualquier tipo de sistema, ingeniería de sistemas. Ahí tenemos un correo para cualquier consulta, pregunta, o pues también para solicitar mis láminas. Nuestros pilares como empresas nos enfocamos en datos, en aplicaciones y en infraestructura. Viscosity ofrece servicios y entrenamiento especializados en todos estos pilares. Así que cubrimos completamente lo que es el Oracle Stack. ¿Por qué cargar datos? Las tecnologías van y vienen, todo se mueve muy rápido. Sin embargo, no importa cuando escuchen esto, seguramente tendrán que cargar datos en su base de datos. Razones, bueno, quizás por alguna migración, necesitamos migrar datos de unos sistemas o tecnologías a otros. Algunas veces necesitamos iniciar con ciertos datos para un nuevo sistema, para una nueva implementación. Para nuestros procesos ETL, seguramente se van a alimentar de datos que provienen de una o más fuentes de datos, de una o más bases de datos, y seguramente el destino será nuestra base de datos. Para nuestros data warehouses, seguramente vamos a tener que lidiar con mucha carga de datos y muchas veces toneladas de datos. También cuando nos estamos mudando al cloud, tenemos que entonces migrar data al cloud, cualquiera sea
los sabores a la hora de este tipo de migración. También en nuestros propios APIs o APIs, seguramente van a necesitar procesar datos y seguramente necesitaremos insertar o cargar esos datos en nuestra base de datos. Y bueno, y aquí pueden agregar todas las razones que son totalmente válidas para necesitar cargar datos en nuestra base de datos. Actualmente tenemos muchas herramientas, tenemos muchos métodos, muchas formas de cargar datos en nuestra base de datos. Por ejemplo, el SQL Loader, que está allí para nosotros hace mucho tiempo, el clásico Import, DataPound, los External Tables, es otro método, cualquier otra herramienta que puedan aquí incluir, incluyendo nuestros propios APIs. SQL Loader, bueno, ha estado todo el tiempo. Vamos a ver cuántos de nosotros han usado SQL Loader. Pueden levantar su mano, no voy a adivinar sus edades. Bueno, yo les digo que en el pasado no teníamos muchas herramientas para cargar datos de una base de datos Oracle. Estoy hablando que por primera vez usé esta herramienta en Oracle 6, por allá por finales de los 80, comienzo de los 90. ¿Ok? No traten de adivinar mi edad en este momento. Sin duda, SQL Loader es un método muy directo para cargar datos en nuestra base de datos, ¿no? Y podemos usarlo para cargar archivos en diferentes formatos y con diferentes reglas y especificaciones, lo cual es totalmente útil. También cuenta algo muy cool, es el Express Mode para el SQL Loader, que está disponible desde Oracle 12 y es muy directo porque sencillamente con especificar el nombre de la tabla que queremos cargar, es posible cargar datos desde un archivo que tenga la misma estructura que la tabla. Es muy rápido y fácil de utilizar. El clásico Import Utility y el DataPound Utility son métodos naturales para cargar datos en nuestra base de datos Oracle. Por supuesto, cuando los datos provienen de otras bases de datos Oracle que manejan estos formatos. El uso de External Tables que es básicamente un archivo que habita fuera de la base de datos. No es una tabla como tal, pero la podemos acceder como una tabla. Pero al final es un archivo externo que tiene un formato específico y que habita en una dirección específica, una dirección física de nuestro servidor. Y en realidad, al final, él usa el mismo driver que SQL Loader para acceder a la data. Pero puede ser muy interesante usarlo para algunos casos de uso. Por supuesto, también tendremos nuestras propias herramientas, nuestros propios quizás packages y etcétera, programas que hemos construido a lo largo del tiempo y que estarán siempre vigentes. Podemos usar también en este caso me refería a desarrollar procesos y programas propios que seguramente por especificaciones muy particulares no nos sirve lo que viene de fábrica o lo que ya tenemos construido. Pero ahora hagámoslo, digamos que a la forma como lo realiza Apex. Porque Apex, bueno, ha cambiado muchas cosas. Desde mi punto de vista, es la herramienta. Ha sido un gran game changer, como dicen los anglosajones, para Oracle. Me parece que es algo que llegó para quedarse y la comunidad ha venido adoptándolo y creciendo. Así que vamos a explorar unas opciones para cargar datos usando Apex. Tenemos el Apex SQL Workshop. Es una herramienta que viene, como les dije, de fábrica, out of the box, como dicen acá, y con ella podemos cargar datos en varios formatos, que vienen en varios formatos. Es una solución para cargar datos puntualmente desde esta herramienta, que se puede usar perfectamente para un prototipo, se puede usar para crear una prueba, algo particular, o para el típico caso de uso de crear una aplicación desde una hoja de cálculo. Igualmente tenemos el Apex Data Loader Wizard, que es una de mis características favoritas de Apex, y tengo muchas de ellas, pero esta me gusta mucho porque ya desde la fábrica, como decimos, out of the box, nos permite crear un wizard
en nuestra aplicación, o sea, que va a formar parte de nuestra aplicación, la que van a utilizar nuestros usuarios para cargar datos, y los vamos a integrar como parte de esta aplicación, como les digo. Fue agregado a partir de Apex versión 5, y básicamente lo que va a hacer es crear un set de páginas en la aplicación y va a crear algunos componentes adicionales que son necesarios para este proceso de carga de datos. Es fácil de usar y también podemos customizar luego estas páginas que él crea y adaptarlas a requerimientos específicos que tengamos. Quiero mostrarle brevemente algunos de estos ejemplos. Así que bueno, el primer caso de uso que les quiero mostrar, vamos a utilizar, en este caso, el SQL Workshop. En los utilitarios tenemos el Data Workshop, ¿no? Que puede ser un muy buen amigo. ¿Okay? Hago un paréntesis para indicar que estoy usando Apex versión 20.1 para hostear todo este tema de la demo, usando mi cloud personal, mi Alwell Free Oracle Cloud. Gracias Oracle por esa gran maravilla que nos permite usar allí y de forma gratuita. Así que bueno, básicamente para cargar datos acá, vamos a hacer clic sobre cargar data. Y bueno, básicamente necesitamos seleccionar el archivo que queremos cargar. Vamos a utilizar acá varios archivos de prueba. ¿Sí? Y básicamente ya aquí podemos ver una vista previa de los datos que estamos cargando. Debemos especificar el nombre de la tabla donde vamos a cargar estos archivos a nuestra base de datos. Demo. ¿Sí? Vamos a indicar que agregue una identity column para el manejo del ID y es solo hacer clic en cargar data. Es muy directo, es muy fácil, es muy rápido. ¿Sí? Y entonces aquí podemos hacer dos cosas. Podemos ver la tabla, que ya no la creo, me dice que cree una tabla con 100 registros, y podemos ver esta tabla, pero también podemos hacer lo que les comenté, el caso de uso de que, bueno, vamos a crear una aplicación para revisar esto. Una aplicación suena muy grande, pero es una aplicación muy básica para trabajar con estos datos. Vamos a hacer clic en Create Application, y de esta manera el wizard de Apex nos va a solicitar los parámetros para crear la aplicación. Aquí podemos incluir otras páginas que queramos para configurar, qué sé yo, control de acceso. Son características muy buenas que los invito a explorarlas en caso que no las hayan explorado antes. Esto es algo muy básico, pero quiero abarcar un poco toda la audiencia. Vamos entonces a hacer clic en crear aplicación, y en este momento Apex para nosotros está creando la aplicación y las páginas necesarias para acceder los datos en la tabla que acabamos de crear. Básicamente voy a hacer clic en correr la aplicación, el usuario, mi clave, y aquí está la aplicación que acaba de crear Apex por nosotros. ¿Sí? Entonces podemos ver un reporte, por ejemplo, de la tabla que acabamos de cargar. Muy fácil, muy sencillo, es algo totalmente funcional. Imagínense que están haciendo una prueba, obtienen unos archivos, lo pueden explorar de esta manera muy rápido. Realmente es así. ¿Sí? Otro caso de uso que les quiero mostrar. Bueno, ahora imaginemos que queremos incluir en nuestra aplicación un wizard, que era el otro tema.
Entonces ya ahora yo desde el punto de vista de desarrollador ya voy a editar la aplicación que acabamos de crear. Esta es mi aplicación. Entonces yo voy a crear una nueva página usando el Page Designer, que es básicamente el componente de Apex, donde nos movemos y realizamos todo el trabajo que tiene que ver con las páginas. Voy a seleccionar crear una nueva página. Pero en este caso voy a decir que la página es del tipo Wizard. Le vamos a poner un nombre. Perdón. Me disculpo. No vamos a crear un Wizard. Vamos a crear un Data Loading componente. Estaba creando el Wizard para hacer Wizard como tal desde cero. Corrijo. Data Loading. Y aquí lo primero que vamos a definir es un nombre para nuestra definición del proceso de Data Loading. El nombre de la tabla. Podemos buscar entre las tablas que hemos creado. Debo seleccionar una columna para indicar cuál es el ID de mi tabla. En este caso, le agrego una columna que se llama ID y vamos a avanzar. ¿Qué columnas? Aquí puedo incluir reglas de transformación. En el momento no voy a incluir ninguna, pero esto puede ser necesario si tenemos un dato y lo queremos convertir, del formato o desde un valor, hacer un lookup table, ese tipo de cosas. Igualmente, pueden añadir lookup tables. Vamos a avanzar. Estas son las páginas que él va a crear. Me está indicando los nombres que le coloca por defecto. Vamos a dejar todos esos valores por defecto. Vamos a avanzar. Vamos a decirle que queremos en este momento crear un nuevo entry en nuestro menú de navegación para poder acceder a este set de páginas. Y bueno, finalmente, él tiene en el wizard los botones Next, Previews, pero al final, si yo le doy Cancel, ¿a dónde me voy? Vamos a indicar que me voy a la página 1. Y cuando termine de hacer mi proceso a donde me voy, vamos a indicar que también, que es el homepage de este proceso. Entonces creamos nuestro Data Load Wizard. Y si ejecutamos nuevamente la aplicación, perdón, en este caso estoy ejecutando la página, pero vamos a ejecutarlo desde la aplicación. Me voy a ir al menú. Fíjense que ahora tengo la opción que acabamos de crear, de Data Loading, que es la nueva opción. Al hacer clic en ella, nos presenta la primera página del wizard. Dice, bueno, ¿qué vas a cargar? Bueno, vamos a hacer exactamente un proceso similar. La diferencia, como lo hice antes, es que esto esté en manos de los usuarios. Entonces, le estamos dando a los usuarios una herramienta muy poderosa para que ellos carguen los datos. Por ejemplo, desde un archivo, pueden hacer copy-paste desde Excel y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar perfectamente un archivo, indicar cuál es el separador, indicar que la primera row de mi archivo contiene los headers de la tabla. Entonces, en este momento, él va a hacer el mapping de los valores que él consigue en el archivo con los valores de las columnas. Y esto es muy poderoso porque si el archivo no coincide con los nombres, los usuarios pueden aquí, en este momento, cambiar a cuál es la columna correcta que tiene que mapearse ese campo en particular. Vamos a avanzar. Si hubiesen reglas de validación adicionales, en este momento se pueden ejecutar. Y finalmente, bueno, esta es una especie de preview. Y si le decimos cargar data, pero en efecto nos va a decir lo que fue cargado y que nuestro proceso terminó. Al finalizar me devuelve a la página 1 porque fue lo que le indicamos. Entonces fíjense cómo de una manera muy sencilla, con lo que ya nos viene de fábrica de Apex, podemos hacer proceso de carga de datos, inclusive incorporarlo a nuestra aplicación, ¿sí? Vamos nuevamente a continuar con la presentación. Pero hablemos del Apex Data Parser API o el API que nos proporciona esta herramienta para nosotros. ¿Y por qué usarlo? O sea, ¿cuál es la justificación para usar este API?
La solución de fábrica que viene con Apex es muy buena y sin duda es muy útil. Pero sin embargo, para ciertos requerimientos podemos necesitar algo bien específico, algo muy particular. Y bueno, vamos a necesitar hacerlo usando otro enfoque. Quizás limitaciones que no podemos abordar con el Wizard, o formatos de archivos que no están disponibles en el Wizard, o ciertos formatos muy específicos. Quizás para ciertas reglas de negocio que hay que atender, ciertas lógicas, tendremos que entonces hacer algo muy particular. O cuando necesitamos hacer algo dinámico que esté basado en alguna especie de metadata, estos procesos que a veces hacemos que son muchos archivos parecidos y dinámicamente podemos tomar la decisión de usar uno u otros archivos. Ese tipo de cosas se pueden utilizar, no son fáciles de hacer, o inclusive no se pueden hacer con la solución de fábrica. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con esta realmente cool función o funciones que nos proporciona la herramienta Apex Data Parser. Bueno, una vez más, tengo que decirlo, el equipo de Oracle Apex nos ha dado una gran solución, lo ha hecho muy bien una vez más. El Apex Data Parser es básicamente un package PL/SQL, ¿verdad? Y contiene funciones que son útiles y que nos van a ayudar en este proceso. Nos ayudan en todo el proceso de la carga de datos. Fue incluido en la versión 19.1 de Apex y soporta, yo digo que los formatos de archivos más comunes para intercambiar datos entre bases de datos e inclusive entre web services. Es realmente muy bueno y algo que me gusta mucho es que el resultado, cuando tú accedes los datos usando este API, es que el resultado lo vamos a ver como una tabla, o sea, es algo como que vamos a hacer un select from una tabla, y él nos está parseando los datos y nos lo está volviendo como un result set, ¿no? Como un básico result set, como cualquier query que hacemos a una tabla real. Es bueno saber, el parse es la función principal de este API y es la función que necesitamos como tal para leer estos datos, ¿no? y poder leer estos datos desde la base de datos. Es así de fácil, suena fácil y en realidad es fácil, ¿no? Sí tenemos que estar pendientes que hay ciertos límites. Por ejemplo, tenemos hasta 300 columnas que podemos cargar de un archivo. Sin embargo, creo que es suficiente para la mayoría de los requerimientos, para los casos comunes, pienso yo. Los valores que devuelve, todas estas columnas que va a devolver en formato de columnas, los va a devolver como varchar 2, ¿no? Y esto es útil porque realmente podemos añadir nuestras validaciones de qué viene allí, qué no viene, y nos puede evitar muchas fallas a la hora de ese primer paso de cargar los datos. También tenemos una limitación de 4.000 caracteres por cada columna, ¿no? Como los valores que podemos cargar. Pero ahora digamos, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo se almacenan los datos? O sea, ¿de dónde los tomamos cuando usamos este API? ¿No? Entonces, ¿cómo tengo yo ese archivo? Tenemos varias opciones, ¿no? Voy yo a mencionar algunas. Y bueno, el enfoque que utilicemos va a depender mucho a nuestros requerimientos, que queremos lograr. Algo muy importante es que esta función requiere como parámetro de entrada un VLOP, que es básicamente la data cruda del archivo que necesitamos. Eso es muy importante. Y es el parámetro de entrada, ¿sí? Luego, esta función va a ser el parsing de este archivo y nos va a devolver el result set del contenido del archivo como una tabla, como les comenté antes. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde obtenemos este VLOP? Bueno, puede ser una columna en una tabla, donde previamente de alguna forma lo almacenamos y desde allí lo vamos a leer. También podemos tener en una página, en Apex, en una página de nuestra aplicación, un ítem tipo File Browser, y de esta forma podemos seleccionar un archivo que esté en nuestro escritorio, en nuestro computador, y entonces subirlo, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejemplo de eso.
También tenemos el DBMS lopt bfile, que es una función que podemos utilizar para cargar archivos que están físicamente en el servidor. Podemos utilizar ese método y leer el archivo y pasarlo a blob o leerlo en ese formato y pasárselo a nuestra función. Es algo quizás un poco más elaborado, pero a veces es necesario. También cualquier función que tengamos en nuestro backend que nos devuelva un blob es válido, porque ese contenido que nos está regresando lo podemos usar entonces como parámetro de entrada de esta función. Y así otras formas que podemos agregar también. Tenemos ciertos tipos de datos que es bueno que nos familiaricemos con ellos, tipos de datos que están definidos por el Apex Data Parser, por el package, y define un par de tipos de datos, el tfile, profile, que es un récord que contiene todas estas columnas, y el tfile column, que es básicamente los atributos de una columna, y en el registro tipo tfile profile tenemos una columna que es en realidad al final del tipo de las columnas que puede tener una tabla basada en este tipo. La función parse tiene muchos parámetros, la podemos usar, podemos dar todos ellos por defecto. Por ejemplo, el pcontent es uno de los principales. Allí es donde vamos a indicar el blob que vamos a parsear, a procesar. Y el pfilename es el nombre del archivo. Es muy importante este parámetro, porque dependiendo de la extensión que tenga el archivo, él va a ser entonces, va a entender que es la manera de procesar. Es decir, es muy bueno el package y la función, pero tampoco es suficientemente inteligente para analizar el archivo y tomar la decisión cómo lo va a procesar. En realidad toma la decisión basada en la extensión del archivo. Si el archivo tiene una extensión CSV o CSV, él va a procesarlo de esa forma. Si tiene una extensión como un archivo de Excel, entonces lo va a procesar de esa forma, ¿no? Podemos sobreescribir muchos de los valores por default y pueden conseguir muy buena documentación en realidad en la página de Oracle Apex porque está muy bien documentado. Aquí les muestro vamos a analizar este query. Esto es un query que les quise poner acá ejemplo para irnos familiarizando cómo utilizar entonces el API. Fíjense que básicamente yo estoy llamando aquí a la función parse y se le debe indicar entonces el contenido, en este caso es un archivo Excel que contiene estos datos y se llama test, ¿no? En el ejemplo. Inclusive estoy indicando que hay una hoja de trabajo en particular del archivo o este parámetro que es la que quiero analizar. Esto lo vamos a ver en detalle luego. Lo interesante es que esta función me devuelve el resultado como una tabla. Fíjense que yo sencillamente seleccionando estas columnas, ya yo estoy viendo los datos que contiene el archivo. Esto es realmente poderoso y podemos tomar ventaja de ello. Tenemos otra función que es bastante útil, que nos permite, esta función se llama Discover, y nos permite obtener el profile de un archivo en particular que queremos leer. La estructura nos las devuelve en formato JSON, algo como lo que estamos viendo acá, la estructura del archivo. Pero podemos utilizar esa información para hacer validaciones, para saber cómo vamos a tratar este archivo que estamos leyendo, supongamos. Inclusive podemos obtener todas las columnas que vienen allá. También podemos obtener este resultado como un result set, como una tabla, pero luego les mostraré cómo hacerlo. Este es un ejemplo de los parámetros que utiliza. Prácticamente casi tiene todos los mismos parámetros que la función parse. Pero sin embargo, en este caso, el resultado es un CLOP, ¿no? Que nos contiene el JSON, nos contiene el profile en formato JSON. Es algo que hay que tomar en cuenta. La función getColumns es una función bastante útil porque nos va a permitir obtener esta estructura, como les comenté antes, del archivo que queremos analizar o explorar. Pero nos la va a devolver, en este caso, como un result set, o sea, como si fuera una tabla, ¿no? Lo único que él requiere, como parámetro de entrada, es el profile del archivo,
que queremos leer. Pero ¿cómo obtenemos el profile del archivo? Bueno, precisamente con la función anterior. Entonces, el JSON que nos retorna la función anterior, lo podemos usar como parámetro de entrada a esta función getColumns y entonces obtener todas las columnas como una tabla, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo, fíjense. Analicemos, disculpen, analicemos este query. Fíjense que estoy llamando a la función getColumns, pero como parámetro le estoy pasando el resultado de la función que vimos antes, que es la función discover. Entonces, esta función discover retorna el JSON, ¿verdad? Este JSON se pasa como entrada entonces a getColumns y obtenemos, fíjense entonces, la lista de las columnas como result set, es decir, como si fuera una tabla. Vemos cada columna, qué posición está, qué tipo de datos tiene y qué formato está. Esto es sumamente útil si queremos implementar algún tipo de utilitario para cargar datos que no sabemos realmente qué contienen estos datos, o para explorarlos. Luego veremos un ejemplo de esto en la demo. El getFileProfile es básicamente, nos obtiene, igualmente nos devuelve el profile. La diferencia es que no necesitamos indicar ningún parámetro. Fíjense que no tiene ningún parámetro adicional. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, él nos va a devolver el profile del último archivo que hemos cargado utilizando el parse. Es decir, del archivo que hicimos parse, si yo obtengo, dame el profile utilizando esta función, me da el JSON de ese archivo en particular. ¿Okay? Y puede ser igualmente parámetro de entrada para el discover, como lo vimos anteriormente. También tenemos la función getFileType. Esto básicamente, muy directo, es básicamente, nos devuelve, depende de la extensión que tenga el archivo, nos va a devolver entonces el tipo de archivo que está acá. Es decir, basado en los tipos que define este parámetro. Si es un archivo Excel, si es un archivo CSV. Y bueno, puede ser interesante utilizar, sobre todo para comportamientos dinámicos. Tenemos otra función que está también entre mis favoritas de este gran utilitario, que es el getXLSXWordships_type. Básicamente, esto funciona para archivos tipo, o sea, Excel files, y básicamente lo que nos va a indicar son los tipos de wordships que tenemos allá, ¿no? Es decir, imaginemos que tenemos una hoja de Excel con varias hojas de trabajo, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo entonces cuántas hojas tiene? ¿Cuáles tengo que leer? Bueno, esta función nos indicaría cuáles son esas hojas de trabajo que puedo leer y luego puedo entonces invocar el parse function para cada una de ellas. Vamos a ver esto un ejemplo, porque quizás es un poco abstracto explicarlo solo desde el nombre de la función. Sé que todo esto es un poco teórico, pero quiero ponerlo en contexto antes de mostrar la demo. Quiero hacer énfasis que para la demo, precisamente, estoy utilizando la funcionalidad de Apex, donde almacenamos archivos que voy a estar cargando desde mi computadora en una especie de tabla temporal que lo podemos acceder a través de un view que se llama Apex Application Temp Files. Esto es algo que está disponible de fábrica con Apex. Y ahí es donde vamos a obtener, porque va a ser quizás algo que a priori no se aprecia dónde está el archivo y cómo ese archivo mágicamente aparece ahora en la aplicación. Bueno, porque en esa transición vamos a grabarlo temporalmente acá. Es algo que hace Apex por nosotros. Y esta es la estructura que tiene esta vista. Esto quizás es algo obvio para los que están familiarizados con esto, pero quizás para algunos que estén comenzando o que no tengan este punto claro, hago esta aclaratoria para la redundancia. Entonces, bueno, vamos a mostrar, aquí les voy a estar mostrando algunos ejemplos que preparé usando esta aplicación. Construir una pequeña aplicación de demo. Esta aplicación de demo va a estar disponible para ustedes. Me envía un correo que les voy a compartir al final de la presentación. También se lo voy a compartir a Mónica, para que ella también lo pueda poner a través de las redes y tengan acceso a estos ejemplos. Entonces, vamos a ver el primer caso de uso. El primer caso de uso que preparé, que me parece interesante, es que imaginemos que tenemos varios archivos.
estos archivos vienen en diferentes formatos, quizás archivos de Excel, CSV files, archivos de texto. Y necesitamos explorar estos archivos porque no sabemos cuál es el que contiene una información en particular que queremos leer. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a revisar cómo sería este tema. Como les dije, yo construí para ustedes, esta es la aplicación de demo. Vamos a mostrar entonces esta función. Entonces, es básicamente, vamos a ver cuál es el archivo que queremos analizar. Vamos a indicar que es el archivo sample data. Bueno, primero que nada, déjenme mostrarles la estructura de algunos de esos archivos, donde básicamente, fíjense, el archivo puede ser un archivo CSV, como este, que es un archivo básicamente que podemos acceder, pero también podemos tener un archivo como este que está en un formato JSON, y son archivos que de repente para manejarlos por parte de los usuarios puede ser un poco más complicado, ¿no? Y esto es un JSON bastante sencillo en este caso. Vamos entonces a escoger uno de ellos. Vamos a hacer entonces clic en cargar el archivo. La página refresca, carga el archivo y boom, ya está. Ya realizamos, ya él invocó, hizo el parsing del archivo y me lo muestra como un reporte, ¿no? Es realmente rápido, realmente eficiente y útil. Vamos a suponer ahora que el archivo que queremos leer está en JSON. Es un archivo JSON. Y hacemos entonces el mismo ejercicio. Nos carga el archivo, nos implementa el archivo. Estas son las columnas que tiene estas son las columnas que posee el archivo y aquí está el detalle. Es realmente muy útil y muy rápido, ¿no? Entonces, ok, pero ¿qué hay detrás de escenas? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo tras bastidores, como dicen? Entonces, vamos a explorar esta página. La página que construí en esta aplicación. Esto va a estar disponible para ustedes. Básicamente, como les indiqué, estoy utilizando un ítem tipo File Browse. Fíjense lo que les indiqué anteriormente. En los settings, yo estoy diciendo que el almacenamiento de este archivo que él va a cargar desde mi computador es en la tabla Apex Application 10 Files, ¿no? Precisamente de manera temporal. Cuando la sesión termine, esa tabla desaparece. Es decir, si no tomamos una acción con ese archivo, con esos datos, eso va a desaparecer. Pero para efectos prácticos de la demo, es suficiente. Adicionalmente, tengo un botón que básicamente es el submit de la página. Y tenemos el reporte. Realmente toda la magia de esto está acá, en el query del reporte. Fíjense que básicamente yo hago un select del resultado. Bueno, aquí van a ver, y esto puede ser a priori un poco confuso, porque fíjense que yo utilizo acá el parse function, que es la función que nos hace el trabajo, pero como parámetro de entrada, le indico la columna below content, que está en nuestra vista Apex Application 10 Files. ¿Por qué? Porque allí es donde yo tengo almacenado temporalmente el contenido físico del archivo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo hago un join de esta tabla con el resultado de esta función parse, y como parámetro de entrada utilizo el file content. Le digo que tiene headers y también le indico el nombre del archivo que tiene, porque el nombre del archivo es el que tiene la extensión y en función de eso él va a saber cómo procesarlo. Fíjense, yo acá no le estoy indicando adicionalmente a esta función si es Excel, si no es Excel, y estamos utilizando el mismo query para ver archivos JSON o CSV o cualquier otro de los formatos que soporta esta función. ¿Sí? Veamos el siguiente caso de uso. Imaginemos ahora que ya identificamos, que ya conseguimos, estuve explorando varios archivos y ya tengo el archivo en particular que quiero procesar. Pero necesitamos comparar este archivo con una tabla. Imaginemos que ya tenemos una tabla real que existe en nuestra base de datos, y queremos comparar estas columnas que tiene el archivo con las columnas que tiene la tabla.
Entonces vamos a ver acá, vamos a ejecutar otro ejemplo que tengo para ustedes. Discover sample. Básicamente, bueno, vamos a escoger un archivo, el que queremos comparar. Vamos a decir que vamos a comparar el archivo CSV. Vamos a indicar la tabla con la que queremos comparar. ¿Sí? Vamos a decir que es tabla demo home M. Y es cuestión de hacer clic en el botón compare. Y fíjense, aquí estamos obteniendo, yo tengo acá dos reportes. El reporte de la izquierda son las columnas que estoy obteniendo vía el Discover, la función Discover, recuerdan, la que vimos anteriormente. Me está diciendo, mira, este archivo contiene todas estas columnas. Y en el reporte de la derecha me está diciendo, bueno, y en el reporte de la derecha yo tengo todas estas otras columnas. ¿Okay? En este caso, bueno, todo coincide y todo está muy bien, pero supongamos que escogemos otro archivo, no sé, voy a agarrar un archivo al azar, voy a tomar este de los estados y bueno, compárame esto que estoy leyendo con el archivo de estado. Si hago esta comparación me va a decir, bueno, mira, aquí algo no está bien, en la comparación tengo estas columnas que no están en el archivo original. No hay nada que coincida, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo que ya nos indica que no está bien, ¿no? Esto es algo muy básico, es un ejemplo realmente muy crudo, pero le diera un poco ver que esto podemos hacer algo más elaborado. ¿Qué hay detrás de bastidores de esto? Bueno, básicamente estoy usando el mismo approach para cargar el archivo, es decir, utilizando el file browse para obtener el archivo, almacenarlo en nuestra tabla temporal y para seleccionar la tabla con la que quiero comparar, es básicamente un select list basado en el diccionario de datos, usando la vista de user tables y el botón compare que igualmente hace un submit de la página. Nuevamente la magia está en los reportes. ¿Qué hace el reporte Discover? Donde ven el reporte que sale a la izquierda. El reporte que sale a la izquierda está utilizando la función Discover. Recuerden que la función Discover nos devuelve el resultado como un JSON. Y ese JSON lo uso como entrada a getColumns, que nos va a tomar ese resultado y nos los va a devolver como un result set, que es el que se muestra en el report, ¿no? Que vemos y todas las columnas que conseguimos en el archivo. Realmente es sencillo de utilizar. Y en la derecha, el reporte que tenemos en la derecha, entonces viene siendo un reporte de la tabla del diccionario de datos de Oracle, usando en este caso la vista User Tab Columns, porque tenemos el detalle de cada una de las columnas. ¿Sí? Y el comparison es un reporte adicional donde yo básicamente estoy haciendo un join de ambos resultados. ¿Okay? Y precisamente, bueno, por el nombre de la columna es que yo relaciono el nombre de la columna que me devuelva el discovery o el get columns en este caso con el nombre de la columna que obtengo de la tabla, ¿no? Y ahí hago la comparación. Nuevamente les indico, esto es algo muy sencillo, pero sí la idea es que les muestre un poco la manera de abordar este tipo de requerimientos. Vamos a ver otro caso de uso. Ahora, bueno, como les comenté, aquí vamos a verlo del archivo Excel. Tenemos un archivo Excel que tiene varias hojas de trabajo. Déjenme mostrarles el archivo. Primero, para estar en contexto. No lo están viendo. Ok. Fíjense, este archivo, que lo llamé Multi-Worksheet Sample, contiene tres hojas de trabajo. Una que se llama Employees, otra se llama Departments y otra se llama Companies, ¿no? Tres sets de datos muy sencillos. Y la idea es, bueno, entender que tenemos un archivo que tiene esa estructura, pero supongamos que no sabemos cuáles son esas hojas diferentes hojas de trabajo que contiene el archivo. Y yo lo que quiero hacer es una aplicación muy sencilla que me permite escoger una de ellas y mostrar los datos que están contenidos allá, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo. Primero, seleccionamos el archivo. Hacer el archivo Multi-Worksheet. Como decía, que nos muestre las hojas que contiene.
Y fíjense que ahora esta lista de valores contiene los nombres de las worksheets que están en el archivo. Él ya tomó la primera y me está mostrando el contenido que está en la primera, pero vamos a decir ahora que yo quiero ver los departamentos. Entonces, fíjense que dinámicamente el reporte ahora me muestra los departamentos, que es la hoja departamentos. No, quiero ver las compañías. Entonces, me muestra ahora la tercera hoja. O vamos a volvernos a los departamentos. Fíjense que es el mismo reporte y estoy leyendo 3 sets de datos que pueden ser muy diferentes, pero están todos contenidos en el mismo archivo Excel. Esto es realmente poderoso y realmente es útil. Vamos a ver qué está ocurriendo acá tras bastidor. El mismo método para cargar el archivo desde mi máquina, se almacena temporalmente en la tabla de Apex. Un botón, en este caso hace igualmente un submit de la página. Claro, aquí ocurren dos cosas interesantes. Lo primero es que la lista de valores el de select y la lista de valores de mis hojas, en este query ya yo utilizo la función que les mencioné antes en la teoría, donde yo obtengo los worksheets que contiene mi archivo Excel. Y esto me devuelve una lista, me devuelve sencillamente la lista con los nombres de los worksheets que están allí creados, ¿no? El input es igualmente el contenido beloved que tenemos almacenado temporalmente acá. Luego, en el reporte, si vemos el reporte, entonces es básicamente lo mismo que usamos anteriormente al invocar la función parse, el beloved content, etcétera. Pero fíjense que le estoy agregando un parámetro, que es el parámetro que dice la hoja de trabajo en particular que yo quiero leer. Aquí es donde realmente le decimos, bueno, mira, la hoja con que queremos trabajar es esta hoja en particular. ¿Sí? Básicamente ahí es donde ocurre la magia de este proceso. Ok, vamos a mostrar un ejemplo donde también podemos obtener los datos. Podemos combinar aquí dos muy buenas cosas que nos provee Apex. En este caso, los datos los queremos obtener desde un endpoint, desde un REST, un web service, pero la respuesta que nos va a dar esta llamada a este endpoint va a ser un JSON, viene en formato JSON. Pero bueno, necesitamos hacer un parsing para entonces ver el contenido de estos datos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de este ejemplo. En este caso, bueno, hago la aclaratoria, estoy utilizando un endpoint público que es básicamente para efectos de pruebas, de desarrollo, este JSON placeholder. Tiene algunos ejemplos, puedes probarlo, tiene post, este es el resultado, tiene comments. Y bueno, son unos sets de datos realmente muy básicos, pero sí pueden ser muy útiles a la hora de hacer pruebas, a la hora que estemos familiarizándonos con este tipo de tecnología o de servicios. Este es el endpoint que estoy utilizando. Acá coloco el nombre, en particular voy a usar el post, que es uno de ellos, es uno de los endpoints que me provee. Y básicamente lo voy a hacer clic en get. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está la respuesta JSON que me dio el web service, pero más interesante aún es que esa misma respuesta, fíjense que la estoy viendo aquí como una tabla, como un result set, ¿no? Y bueno, y el que me permite hacer todo esto así, de una manera tan sencilla como se ve que es hacer clic acá, es esta maravilloso API de Apex. Vamos a ver cómo lo realizamos. Entonces, bueno, básicamente el item endpoint es un archivo, es un item que contiene texto donde yo debo entrar el nombre del endpoint, y el get básicamente es el botón que me va a hacer submit de la página. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, la respuesta, ¿sí? que vamos a obtener, me muestro eso acá,
es basada, primero estoy utilizando, hago esta aclaratoria que no lo dije antes, para hacer la llamada al endpoint estoy utilizando otro API, que es el Apex Web Service, que también es un API maravilloso que nos provee de fábrica ahora Apex, porque antes, bueno, hacer toda esta interacción con web services era un poco más laborioso, un poco más, uh, digamos que había que escribir bastante más código, pero ahora sencillamente con esta llamada, yo le estoy haciendo a un endpoint, o utilizando el método get, ya yo obtengo el resultado, como un CLOP en este caso, perdón, como un CLOP sería, se utilizó la función make REST request, pero tiene otra función que se llama make REST request D, y en este caso, el contenido nos lo va a volver como un VLOP, que es lo que necesitamos como parámetro de entrada al parse function, porque acuérdense que esta función en particular es la que nos hace la magia de devolvernos el resultado como una tabla. Entonces, pero el input tiene que ser un VLOP, ¿sí? Entonces, bueno, yo hago la llamada utilizando esta función. Entonces, es algo bien práctico, bien sencillo. Bueno, yo aquí tuve que colocar de alguna manera hard-coded o prefijada un nombre de un archivo o extensión JSON. ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque precisamente le estoy diciendo que el contenido de lo que yo voy a obtener acá me haga parsing como un JSON, porque yo estoy seguro que el resultado de este servicio es en JSON. Si el resultado fuera de otra manera, bueno, entonces puedo obtener un error. Eso puede ocurrir. No sé cómo estamos de tiempo, voy a tratar de mostrarles un ejemplo adicional, que lo tengo. Tenemos varias preguntas, Rodolfo. ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno, yo les Sí. voy a compartir entonces este ejemplo en la aplicación, es un ejemplo adicional, donde básicamente lo que utilizo es una tabla intermedia, donde yo recibo un archivo vía web service también, lo almaceno a mi base de datos, y luego le hago un parsing a través del mismo método. ¿Okay? Pero eso se lo comparto en la aplicación. Entonces, bueno, podemos perfectamente pasar a la parte de preguntas y respuestas. Listo. Bueno, entonces, Villan nos hace la primera pregunta y es, él dice que tiene un sistema que alimenta con datos de diferentes sistemas de terceros. Ellos generan archivos CSV que él va a cargar con SQL Loader. ¿Qué debería solicitarle a ellos para poder utilizar esta opción? Entonces, pues, como primero, hay que tener en cuenta que este API soporta XML, JSON, CSV y hojas de Excel. Ok, entonces ahí ya tendría, digamos que el requisito, porque ellos están entregando archivos CSV. ¿Qué más necesitaría que él le solicitara a los terceros? Bueno, a priori yo creo que el cambio no está tanto en los terceros, porque van a ser los mismos archivos, ¿cierto? Yo lo que le invito es que explore con los mismos archivos que él tiene en este momento, utilizando la misma aplicación de ejemplo que yo les voy a compartir y ver cómo se comportan. Y ahí él puede ver si hay algún tema de formato o si hay una limitación en cuanto a los tamaños de las columnas, pero en principio yo no veo necesidad de que los que le envían los archivos los tengan que cambiar, porque son los mismos archivos, ¿correcto? O sea, perfectamente ese archivo que están utilizando en este momento se puede utilizar como entrada del SQL Loader, perdón, del API. Totalmente. Lo que tiene que buscar es un mecanismo, cómo ese archivo llega al API, ¿no? Que fue lo que les dije. Entonces, o puede ser a través de una aplicación, o quizás tenga que construir algo del lado del backend para procesar estos archivos. Bueno, eso es muy de acorde al requerimiento particular que tenga. Correcto, listo. Ángel también nos hace la pregunta, ¿qué recomendaciones hay para trabajar archivos súper grandes de más de 15,000 líneas de Excel a aproximadamente 80 columnas? ¿Alguna herramienta distinta? No, Pues yo hablaría, el API soporta no, 300 columnas, ¿no? sí, 300 columnas, pero me están hablando de 80 columnas, ¿no? Sí, por eso, no habría No problema. veo, no veo limitación y 15.000 registros, honestamente, para este API es nada. Yo he trabajado archivos de cientos de miles de registros y no he tenido problema. Ok, bien. También Ángel pregunta, ¿qué versiones antiguas de Apex? Si estoy trabajando con una versión antigua de Apex, ¿qué podría utilizar en esa versión? Por ejemplo, en la versión 5 o incluso en la 4.2.
¿Qué alternativas tendría allí? ¿El data load? La alternativa es lo que tenemos al principio, ¿no? Desde el punto de vista de lo que viene de fábrica, Ujú. lo que viene al principio, porque desde versión 5 incluyeron el wizard, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente en esa versión no tienes disponible este API, porque está disponible a partir de la versión 19.1 en particular, ¿no? Lo otro, bueno, es construir algún método propio, un API como en PL/SQL o algo por el estilo, ¿no? Algo muy particular. Ok, bien. Pero yo le invito a que migren a versiones más nuevas de API. Claro que sí, pero eso no, a veces no depende de uno, ¿no? Lo sé, lo sé. Listo. Otra pregunta de Sergio. Pregunta es, ¿el parse coloca los registros en un Apex Collection? No, él nos los va a devolver como el resultado de una tabla. Es como si hiciéramos un select a una tabla. Ese resultado lo podemos perfectamente leer y almacenarlo en un Apex Collection. Eso lo podemos hacer, pero lo tenemos que construir pues en nuestra página. Ok. Otra pregunta de Ángel. En caso tal de que en el archivo CSV yo tuviera caracteres como coma, backslash, ¿cómo hago para escapar esos caracteres y que no los tome como si fuera una nueva columna? O sea, Sí, ¿cómo bueno, podría enmascarar esto? bueno, ahí es utilizando el parámetro enclose, correcto, que por ejemplo se utilizan comillas dobles para indicar este es el comienzo de la columna y este es donde termina. Y los caracteres que están dentro de esa par de doble comilla son escapados, es decir, yo no los tomo como una nueva columna, sino se toman como el contenido. Y eso es un parámetro que también se le indica en el parse. ¿Okay? Y de hecho le invito a que prueben el archivo sin pasarle ningún parámetro porque es bastante inteligente el API para entender cómo está la data. No es perfecto, y a veces tenemos que indicar parámetros adicionales, pero para la mayoría de los casos funciona como bien. Bueno, esta pregunta es más que todo sobre el make request B. Pregunta Okay. Hugo sobre esta, que si permite conexiones HTTPS sin más configuraciones o hay que armar un wallet con los certificados. Evidentemente, si el endpoint que estás accediendo requiere una conexión segura, porque lo vas a hacer vía HTTPS, tienes que indicarle los parámetros donde tienes el wallet y tu wallet password y tienes que tener tu wallet. De eso no te salva porque la llamada es a través de la base de datos. Entonces aplican esos mismos puntos. Ok. Bueno, hay muchas más preguntas. Hay una pregunta que si has probado, ¿qué hace Sergio? ¿Has probado utilizando un archivo .zip con un CSV adentro? ¿Funciona de alguna manera? ¿Funcionaría tal vez utilizando Apex Zip? ¿Has Correcto. intentado algo de esto? No lo he usado para esta funcionalidad, pero sí he utilizado el package de zip de Apex para descomprimir archivos y procesarlos. O sea, no veo ninguna diferencia, o sea, porque es cuestión de procesarlos, obtener los archivos en particular, y cada archivo en particular en un VLOP lo vas pasando al parse. O sea, eso es un mecanismo adicional de cómo obtener los archivos. O sea, creo que es totalmente válido. No lo he Ok, probado, hago la aclaratoria. Pero perfecto. teóricamente es posible. Listo. Bueno, nos quedan 3 preguntas por responder, pero los invito, si Villan, Arquímedes, Matías, quieren enviarme más detalles de estas preguntas, podemos hablarles incluso con Rodolfo o también puede ayudarles a solucionar esta pregunta en particular. Entonces pueden escribirme a mi correo que es monica.godoy@oracle.com. Y bueno, pues allí podemos solucionar más de las preguntas que de pronto son un poco más detalladas. Muchísimas gracias, Rodolfo, por explicarnos hoy este tema del Apex Data Parser.
Es muy interesante, tenemos muchísimas opciones allí para cargar realmente la información y realmente sería de una manera muy dinámica. Bueno, y Rodolfo nos está compartiendo algunas referencias que ustedes Correcto. pueden indagar. Sí, Está en la esta referencia, documentación. sí, sí, disculpa, decía, está la documentación, bueno, aquí está el link desactualizado porque ahora tenemos la del 20, ¿ok? Pero sí, ahí tienen muy buenas cosas, hay excelente material, son blogs de la comunidad de Apex, que es increíble, que es lo que hace de este producto lo que es, gracias pienso yo, muy buena parte de la comunidad. Así que bueno, les comparto estos links, van a estar disponibles en las láminas, ¿sí? Ahí está mi correo, me pueden enviar un correo solicitando las láminas o solicitando la aplicación de demo también. Y bueno, muchas gracias, gracias por atender esta sesión. Espero que les sea de utilidad, que les haya servido por lo menos como de alguna forma introducir el tema, que se familiaricen con este API si no lo tenían antes. Y bueno, ahí está mi correo y muchas gracias a Oracle, muchas gracias Mónica por tenerme con ustedes hoy y bueno, hasta la vista. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que atendieron la sesión el día de hoy y nos vemos en otra sesión de Apex Office Hours en español. Que Chao. esté muy bien. Chao, feliz día.